introducción, los productos están hechos de distintos materiales, los cuales llevan diferentes procesos para su elaboración, por lo que es prescindible conocer los procesos industriales de plásticos térmicos, compuestos y termofraguantes y materiales cerámicos, estos con los que están hechos cada uno de los productos. Como generalidades, la fabricación de productos de plástico a gran escala data de una fecha comparativamente reciente, el descubrimiento de la ebonita o hule duro por Charles Goodyear en 1839 y el descubrimiento del celuloide por Hyatt en 1869 marcaron el comienzo de esta industria. No fue, sin embargo, hasta 1909 cuando uno de los materiales más importantes, la resina de fenol, formaldehído, fue desarrollada por el Dr. Beijeda y sus colegas. Desde entonces, la investigación ha agregado numerosos materiales sintéticos que varían ampliamente en sus propiedades físicas. El plástico. En general, el término plástico se aplica a todos los materiales capaces de ser moldeados o modelados. El uso moderno de esta palabra ha cambiado su significado hasta incluir un extenso grupo de materiales orgánicos sintéticos que se hacen plásticos para la aplicación del calor y son capaces de formarse bajo presión. Sustituyen a materiales como el vidrio, la madera, en la construcción y se hacen muchos artículos útiles, incluyendo revestimientos y filamentos de tejido. Ventajas y limitaciones de los productos plásticos. Los productos están hechos de materiales plásticos, pueden producirse rápidamente con tolerancias dimensionales exactas y excelentes acabados en las superficies. Estos materiales pueden hacerse ya sea transparentes o en colores. Tienden a absorber vibración y sonido, y a menudo son muy fáciles de fabricar, más que los metales. El uso de los plásticos queda limitado por su competitivamente baja fuerza, por su poca resistencia al calor y en algunos casos por el alto costo de los materiales y poca estabilidad dimensional. Algunos plásticos son inflamables y pueden deteriorar. Tipos de plástico. Los plásticos están diferenciados según un código de identificación de plásticos, que es un sistema utilizado internacionalmente en el sector industrial para distinguir la composición de resinas en envases y otros productos de plástico. Esto fue realizado por la Sociedad Industrial de Plásticos en el año 1988 con el fin de propiciar y dar más eficiencia al reciclaje. Los diferentes tipos de plásticos se identifican con un número del 1 al 7, ubicado en el interior del clásico signo de reciclado, que es un triángulo de flechas en seguimiento. El primero es el PET, que es polietileno tereftalado. El PET se utiliza principalmente en la producción de botellas para bebidas. A través de su reciclado se obtienen principalmente fibras que se utilizan para el relleno de bolsas de dormir, alfombras, cuerdas y almohadas. El segundo es el polietileno de alta densidad. El HDPE normalmente se utiliza para envases de leches, detergentes, aceites para motor, etc. El polietileno de alta densidad, tras reciclarse, se utiliza para macetas, contenedores de basura y botellas de detergentes. El tercero es el PVC, cloruro de polivinilo. El PVC es utilizado en botellas de shampoo, envases de aceites de cocina, artículos de servicios para casa de comida rápida, etc. El PVC puede ser reciclado como tubos de drenaje e irrigación. El cuarto es el polietileno de baja densidad, que es el LDPE. Se encuentra en bolsas de supermercados, de pan, plásticos para envolver. El polietileno de baja densidad puede ser reciclado como bolsas de supermercado nuevamente. El PP polipropileno. El PP se utiliza en la mayoría de recipientes para yogur, sorbentes, tapas de botellas, etc. Tras el reciclado, se puede utilizar como viguetas de plásticos, peldaños para registro de drenaje y para baterías de autos. El sexto es el PS, que es poliestireno. Se encuentra en las tazas desechables de bebidas calientes y bandejas de carne. El PS puede reciclarse en viguetas de plástico, cajas de cintas para casetes y macetas.
¿Qué son las materias primas? Son todos aquellos elementos extraídos directamente de la naturaleza, en su estado puro o relativamente puro, y que posteriormente puede ser transformado a través del procesamiento industrial en bienes finales para el consumo de energía o bienes semielaborados que alimenten a su vez otros circuitos industriales. Eh, Son el insumo básico para la cadena industrial y se deben al sector primario de la cadena productiva. Materias primas para los compuestos plásticos son diversos productos agrícolas y muchos otros materiales minerales y orgánicos, incluyendo carbón, gas, petróleo, piedra caliza, silce y azufre. Los plásticos se fabrican con el 95% a partir de combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas natural. Se le añaden otras sustancias como cargas, que son sustancias que abaratan el coste, o aditivos, que son colorantes y otros materiales que añaden o mejoran las características especiales. Los materiales textiles. Los materiales textiles pueden ser de tipo natural o sintético. Los de tipo natural suelen ser de origen animal, vegetal o mineral. Las fibras naturales son más agradables al tacto y en general transpiran mejor. Sin embargo, las sintéticas son impermeables y más resistentes. Materiales textiles de origen vegetal. Estos pueden ser de algodón, lino o esparto. El algodón se produce del fruto de esta planta. Su color suele ser blanco, pero se puede teñir con una gran variedad de colores. Es elástico y flexible. El lino se obtiene del tallo de la planta del mismo nombre. Es elástico, flexible y un buen conductor térmico, y es resistente al cloro y a las lejías. El esparto se extrae de la hoja de la planta herbácea. Es muy duro y tenaz. Se utiliza principalmente en la industria del calzado, artículos de artesanía y decoración. Materiales textiles de origen animal. Estos suelen ser lana, seda o cuero. La lana procede principalmente del pelo de las ovejas. Es muy elástica y bastante resistente a la acción de los ácidos. La seda se trata de una sustancia líquida segregada por determinadas orugas, que se solidifica en contacto con el aire formando hilos finísimos. Esta presenta una elevada resistencia y elasticidad. Y el cuero se obtiene de la piel de algunos animales. Fibras naturales de origen mineral. En estas suelen encontrarse el amianto, que es un mineral de estructura fibrosa, debido a que es un incombustible. Se utiliza en la fabricación de tejidos resistentes al fuego. También se utilizan los metales. Estos son algunos metales como el oro, plata y el cobre. Debido a su ductilidad, se utilizan en forma de hilos para trajes regionales, luces y relacionados con la cultura. Materiales pétreos. Se pueden utilizar aquí el granito. Este se compone del cuarzo, feldespado y mica. Principalmente presenta una superficie con dibujos y coloraciones muy variadas, y una vez pulida se adquiere un brillo intenso. Su tacto es frío y tiene una elevada densidad, dureza y resistencia a las condiciones medioambientales y a los esfuerzos de compresión. Este se utiliza para chapeados, decoraciones, pisos, cocinas, topes exteriores y escaleras y salpicaderas. También se suele ocupar el mármol. Este se compone de calcita cristalizada, como minerales, mica, granito, serpentina, óxido de hierro. Esta presenta una superficie con dibujos y coloraciones muy variadas. Su tacto es frío y presenta una elevada densidad, dureza y resistencia a las condiciones medioambientales y los esfuerzos de compresión. Se utiliza principalmente en la construcción, decoración y escultura. O bien, la pizarra. Esta se encuentra formada principalmente por cuarzo y moscovita. Es un material duro, denso y compacto e impermeable. Se utiliza para techados, mesas de billar, pavimentos, interiores y exteriores. Se encuentra formada principalmente por cuarzo moscovita. Es un material duro, denso, compacto e impermeable. Se utiliza para techados, mesas de billar, pavimentos, inferiores y exteriores. Aquí podemos ver una imagen de algunos pétreos aglomerantes, como lo son el yeso, el cemento, el mortero y el hormigón. Fraguantes, fenólicas, resinosas y furámicas. Los termofraguantes son formados mediante calor y con o sin presión, resultando un producto que es permanentemente duro. El calor ablanda primero el material, pero al añadirle más calor o sustancias químicas especiales, producen que se haga más duro y produce un cambio químico conocido como la polimerización.
y no puede ser reblandecido. La polimerización es un proceso químico que da como resultado la formación de un nuevo compuesto cuyo peso molecular es múltiplo del que ingresa inicialmente. Los procesos utilizados para plásticos termofraguantes incluyen compresión o moldeo de transferencia, colado, laminado o de impregnado. Vamos con las fenólicas. Es uno de los principales plásticos termofraguantes que se usan en la actualidad en la industria. Dicha resina sintética se elabora mediante la reacción del fenol con el formaldehído. Forma un material duro de alta resistencia, durable y capaz de ser moldeado bajo cualquier condición. Este material tiene una gran resistencia al calor y al agua y puede producirse en una gran variedad de diversos colores. Se usa en la fabricación de materiales de revestimiento, productos laminados, ruedas de esmeril y agentes aglutinantes para metal y vidrio. Estos compuestos fenólicos son moldeados por compresión o moldeo de transferencia. Vamos con las resinosas. Las resinosas son muy importantes, en especial por el formaldehído de urea y el formaldehído de melanina. Este componente plástico, también termofraguante, se puede obtener de forma en polvo para moldear o en líquido para usarse como liga o adhesivo. A la vez se combina con una gran variedad de relleno, mejora las propiedades mecánicas y eléctricas. Las buenas características de flujo de la resina de melanina, que es la más esencial, es un modelo de transferencia conveniente para tales artículos como vajillas, piezas de encendido, perillas y estuches de rasuradoras. Las últimas, que es la furámica, es una resina que se obtiene procesando productos agrícolas tales como los solotes, cáscaras de arroz y semillas de algodón con ciertos ácidos. Lo que produce es una resina de color negro, resistente al agua y tiene excelentes cualidades eléctricas. Estas resinas también son usadas como aglutinantes para arena de corazones de fundición, como aditivos endurecedores para enyesar, también como agentes adhesivos en compuestos para piso y para productos hechos con grafito. La celulosa es una fibra vegetal que conforma las paredes celulares de los árboles y otras plantas. Esta representa el 50% de su constitución física. La estructura química de la celulosa está formada por uniones de moléculas de glucosa adheridas entre sí por una sustancia llamada lignina. Esta sustancia refuerza las células haciéndolas más consistentes y rígidas. ¿Cuál es su principal fuente de obtención de la celulosa? Los árboles constituyen la principal fuente de fibras naturales, siendo este un 90%, mientras que el otro 10% se obtiene de otras plantas como pastos, bambúes, bagazos, algodones y otras plantas. A continuación vamos a ver los tipos de celulosa. Entre ellas se encuentra la pulpa celulosa kraft deshidratada blanqueada, producida a partir de pinos e eucaliptos, que han sido sometidos al proceso denominado kraft y posteriormente a un blanqueado, al que se le ha extraído el agua. Esta celulosa es la más utilizada para la producción de papeles finos, imprenta y escritura en papel. Los fardos de celulosa cruda. Este es otro tipo de celulosa, que son paquetes de láminas de celulosa cruda que no ha sido sometida a procesos de blanqueo. Constituye la materia prima para la fabricación de papeles para envolver, sacos de papel, cartulinas y cartones. Cada fardo pesa aproximadamente 250 kilos. Ahora, ¿te has preguntado en qué se utiliza la celulosa? Pues la celulosa es la sustancia más frecuente en la pared de las células vegetales. Ya descubierta en 1838, la celulosa es la forma más abundante de biomasa de la corteza terrestre. La celulosa constituye la materia prima del papel y de los tejidos de fibras naturales. También se utilizan explosivos, celuloide, seda artificial y barnices. Pues bien, ahora continuamos con el poliestireno. El poliestireno es un plástico muy económico y resistente. Se obtiene por un proceso denominado polimerización, que consiste en la unión de muchas moléculas pequeñas para lograr moléculas muy grandes. La sustancia obtenida es un polímero y los compuestos sencillos de los que se obtienen los monómeros. También otra definición que puede denominarse al poliestireno es un sólido vítreo por debajo de 100 grados centígrados. Por encima de esta temperatura es procesable y se adhiere de muchas formas múltiples. Alguna de sus aplicaciones es, pudiéramos decir, para lo que son los trastes, utensilios de cocina, entre otros.
Algunas de sus características del poliestireno es que sus fuerzas intermoleculares son muy débiles y al calentar las cadenas pueden moverse unas con relación a otras y el polímero puede moldearse. Cuando el polímero se enfría, vuelven a establecerse las fuerzas intermoleculares pero entre átomos diferentes, con lo que cambia la obtención de las cadenas. Bien, pues ahora vamos a ver los tipos de poliestireno. Uno de ellos es el HF cristal. Este material se emplea para la fabricación de artículos del hogar, vasos desechables, charolas, plafones, protección para radios, televisiones y estuches cosméticos. Otro de ellos es el medio impacto, alto impacto, gabinetes de radio y televisión, modelos de mesas, vasos, plásticos, cubiertas para aspiradoras, conos textiles, paneles de control, piezas para juguetes, entre otras. Estas son algunas de los tipos de poliestireno y sus aplicaciones. Existen 3 métodos para obtener el poliestireno. Entre ellos se encuentra la extrusión. Es donde el polímero es calentado y empujado por un tornillo y pasa a través de un orificio en forma de tubo. Aquí es donde se produce la extrusión, tuberías, perfiles, vigas y algunos otros materiales similares. Otro de ellos es por inyección, donde el polímero se funde con calor y fricción y se introduce en un molde frío donde el plástico se solidifica. Este método se usa para fabricar bolígrafos, utensilios de cocina, juguetes, entre otros. Otro de sus métodos es la extrusión con soplado, donde se extrusiona un tubo de plástico que se introduce en un molde, que se cierra alrededor del plástico. Entonces se introduce aire dentro del tubo de plástico, el cual se ve obligado a adquirir la forma del molde. Esta es la forma en la que se obtienen las botellas de plástico. Bien, continuando, ahora vamos a ver lo que es el polietileno. Fue desarrollado en Inglaterra hace cerca de medio siglo. Es una de las materias plásticas más conocidas y más extendidas por todo el mundo. Varios procedimientos que varían esencialmente en su función de la presión aplicada permiten fabricar polietilenos cuyas características son diferentes. El polietileno es uno de los materiales más simples y baratos. Además es uno de los plásticos más comunes, por lo mismo que es uno de los más económicos. Es químicamente inerte y se obtiene de la polimerización del etileno, de lo cual se deriva además su nombre. Algunas de las características del polietileno es que es resistente a las bajas temperaturas, impermeable, liviano, inerte, no tóxico, flexible, transparente y es bastante económico. Sus usos del polietileno se puede aplicar en lo que son las bolsas para supermercados, boutiques, panificación, congelados o de uso industrial. En películas, envasamiento automático de alimentos y productos industriales, cajones para pescados, gaseosas, cerveza, baldes de pintura, helados, aceites, tambores, caños para gas, telefonía, agua potable, minería, drenaje y uso sanitario, macetas, entre otros, siendo estos, les recuerdo, los usos del polietileno. Bien, continuando, veremos lo que es el polipropileno. El polipropileno es uno de esos polímeros versátiles que se encuentran a nuestro alrededor. Cumple una doble tarea, como fibra y como plástico. Como plástico se utiliza para hacer envases para alimentos capaces de ser lavados en el lavaplatos, ya que es factible porque no se funde por debajo de los 160 grados centígrados. Como fibra, el polipropileno se utiliza para hacer alfombras del interior y el exterior. La clase de fibras que encuentra siempre alrededor de las piscinas y de las canchas de minigolf. Funciona bien para alfombras al aire libre porque es sencillo de hacer polipropileno, de colores y porque el polipropileno, a diferencia del nylon, no absorbe el agua. Yo les voy a hablar sobre los materiales cerámicos, que es un material inorgánico, no metálico, buen aislante y que además tiene la propiedad de tener una temperatura de fusión y una resistencia muy elevada. Todas estas propiedades hacen que los materiales cerámicos sean imposibles de fundir y de mecanizar por medios tradicionales, fresado, torneado, brochado, etc. Por esta razón, en los cerámicos realizamos un tratamiento de sinterización. Existen materiales cerámicos cuya tensión mecánica en un ensayo de compresión puede llegar a ser superior a la tensión soportada por el acero. 4.6.1 Estructura de los materiales cerámicos. Los materiales cerámicos ya fueron descritos en capítulos anteriores.
son adecuados para ciertas aplicaciones dentro de la ingeniería. Por ejemplo, es un aislante eléctrico que va a ser utilizado a altas temperaturas. También en losetas para pisos que deben resistir derrames, rayaduras y abrasión. También en un pequeño cojinete de bolas ligero, rígido, duro y que resista altas temperaturas. Esto como por ejemplo en las superficies del módulo del transbordador espacial. Estos son fabricados con aluminio, cuando su temperatura exterior alcanza los 1450 grados centígrados y al despegar y reingresar a la atmósfera terrestre. Los cerámicos se pueden dividir en dos clases, la tradicional y cerámicos industriales. En tradicional son como vajillas, tejas, losetas cerámicas, tubos de atarjea y alfarería. Y en cerámicos industriales, también conocidos como cerámicos de ingeniería, son de alta tecnología, como cerámicos finos, como los componentes para turbinas, automóviles y usos aeroespaciales, como cambiadores de calor, semiconductores, sellos, prótesis y herramientas de corte. La estructura de los cerámicos, estos que contienen varios átomos de tamaños diferentes, son las más complejas de todas las estructuras de los materiales. Los enlaces entre los átomos son por lo general correctos, compartiendo electrones, de ahí se atrae de enlaces fuentes o iónicos, enlaces primarios. Estos son de carga opuesta, también en enlace fuerte. Estos enlaces son de mucho más fuerte que los enlaces metálicos, consecuencia de las propiedades como son la dureza o resistencia térmica y eléctrica. Son significativos y más elevadas en los cerámicos de los metales. En materias primas son más antiguos que el material para la elaboración de la cerámica. Esta es la arcilla, que tiene una estructura en forma de hoja de grano fino. Un claro ejemplo es más común como el caolín. Es una arcilla balanceada formada de silicato de aluminio con capas alternas debidamente enlazadas de iones de silicio y de aluminio. Cuando a la caolinita se le agrega agua, esta se fija a las capas haciéndola resbaladiza y le imparte a la arcilla su suavidad conocida y sus propiedades plásticas que la hacen moldeable. Otros cerámicos son los carburos. Los ejemplos típicos de los carburos son los de tungsteno y de titanio. Estos se utilizan como herramientas de corte, materiales para dados, troqueles y el de silicio, que es utilizado en abrasivo, especialmente en piedras de esmeril, secciones de 215 y 252. El carburo de tungsteno está formado de partículas de carburo y de tungsteno con cobalto como lo anterior. La cantidad aglutinante tiene una influencia importante en las propiedades del material. La tenacidad se incrementa sustancialmente desgastante y contenido de cobalto, tanto que la dureza y la resistencia mecánica al desgaste se reducen. El carburo de titanio utiliza el níquel y el molibdeno como aglutinantes y no es capaz de como el carburo de tungsteno. En nitruros es otra clase importante de cerámicos, es la de nitruros, particularmente el nitruro de boro y el nitruro de titanio y el nitruro de silicio. El nitruro de boro cúbico, la segunda sustancia más dura conocida después del diamante, tiene aplicaciones especiales como por ejemplo en herramientas de corte, como abrasivo en piedra de esmeril. No existe en la naturaleza. Este se fabricó sintéticamente por primera vez en los años de 1970, utilizando técnicas similares a las de la manufactura del diamante sintético. El nitruro de titanio. Este se utiliza ampliamente como recubrimiento para herramientas de corte. Mejora la vida de la herramienta en virtud de sus características de fricción baja. Tema 4.6.2 Cerámicas tradicionales, pastas trixiales. Se ven reflejados en productos de alfarería, azulejos y tejas, porcelana, aislantes y refractarios. Las cerámicas muy complejas y ampliamente utilizadas se ven reflejadas en componentes habituales, como lo es la arcilla, que es el cuerpo principal de cerámica caolinita y montmorillonita. El sílice se ve reflejado en desengrasantes y feldespatos sorgonetes.
La pasta trixial más calor es igual a la mezcla de fases cristalinas y amorfas. La arcilla es un aluminosilicato hidratado más pequeñas cantidades de otros óxidos. Se distinguen por dos tipos, que la arcilla primaria, que son arcillas chinas, fundamentalmente caolinita, que es fabricada en porcelana, y la arcilla secundaria o sedimentaria, fundamentalmente monmorillonita, que forman coloridos fácilmente. Su clasificación son las arcillas grasas o de bolas, ricas en caolín. La arcilla silícica, hasta 60% de silicio y óxido. La arcilla roja, hasta 10% de hierro, para alfarería en Texas. Y la arcilla de grés, ricas en alcalino. Y la arcilla micácea, con 10% de micas. Ella es más usada en la caolinita o arcillas de bola, que es el silicato laminar 1:1. A continuación se puede ver en la tabla los problemas de cantera y asegurar homogeneidad de suministros. Los desengrasantes son fundamentalmente sílice o cuarzo y pedrena, que reduce viscosidad de la pasta, fracción de cuerpo cerámico que tiene mayor tamaño de partícula y mejora resistencia a la fisuración durante su cambio. Forma un esqueleto durante la cocción y deformación piroclástica debido a las transformaciones polimórficas. Las fundentes, que son feldespatos, funden y transforman en vidrio cuando se mezclan y se someten para facilitar el proceso. Igual mejoran el acabado superficial, que rellenan poros. Suelen emplearse en nifilina, término de cocción y relación de alcales. En la siguiente imagen se puede mostrar la fase de diagrama de pastas trixiales, en la cual indica las calidades que pueden obtenerse según la temperatura de la cocción, que sería la porcelana dental, blanda, translúcida, eléctrica, dura, no de losa y de ladrillos y tejas. En el conformado de arcillas, el número 1 es la preparación de la pasta, que es la pasta trixial igual a barro o borbotina. Es importante la dosificación de agua. Si es abundante, pérdida de cohesión de masas, se emplean surfactantes en barro. Un importante estudio radiológico muestra las siguientes imágenes. En el número 2 está el conformado, que son técnicas habituales de conformado en cerámica, tornado de piezas huecas como la alfarería. En el número 3 está el secado de cocción, que es el proceso de calentamiento para el sector cerámica, quemar aglutinantes, producir cambios estructurales de laminantes, vitrificar, unir partículas y densificar, que es el efecto de esta mezcla de pasta trixial. Como parte de esto está la fase de secacción, que es la pérdida de humedad libre de pérdida de H2O absorbida, de 100 a 200 grados centígrados, y la fase de deshidratación, que es de 200 a 500 grados centígrados, que es la pérdida de H2O por deshidroxilación. Igual es el conformado de arcillas, el secado y cocción, que es la fase de reacción de 950 mil grados centígrados de la transformación metocaolín-espinela, de 1075 grados centígrados en conversión de espinela a mollita y de 1200 grados centígrados como fusión, de la epoxidad, compactación, verificación, petrificación del feldespato. Algunas aplicaciones pueden ser las composiciones químicas trixiales en cerámica fina, como lo es el tipo de pasta, por ejemplo, porcelana dura, el caolín, arcilla plástica 10, feldespato 25, sílex 25.
También se encuentran artículos aislantes eléctricos, sanitarios vítreos, aislantes eléctricos, tejas vítreas, porcelana semivítrea y porcelana finespecial. Igual las ocupan para porcelana dental. Se encuentran los granos de cuarzo y las agujas de mollita y vidrio rico en CO2, que es producto de un feldespato. Bueno, yo les voy a hablar sobre las características generales y aplicación de los cerámicos. Empezamos con las propiedades generales, que nos dicen que son comparados con los metales y plásticos duros y no combustibles sino oxidantes. La gran dureza los hace un material ampliamente utilizado como abrasivo y como puntos cortantes de herramientas. Tiene una alta resistencia a casi todos los agentes químicos. Su principal característica fundamental es que pueden fabricarse en forma con dimensiones determinadas. Los materiales cerámicos son generalmente frágiles o vidriosos, casi siempre se fracturan con esfuerzos de tensión y presentan poca elasticidad. Su gran resistencia a altas temperaturas con gran poder de aislamiento térmico y también eléctrico, y la gran resistencia a la corrosión, a los efectos de erosión que causan los agentes atmosféricos. Y por último les voy a hablar sobre las aplicaciones de los cerámicos. Nos dicen que los cerámicos tienen diversas aplicaciones de consumo industriales. Se utilizan varios tipos de industrias eléctricas y electrónica porque poseen alta resistividad eléctrica, alta resistencia dieléctrica y propiedades magnéticas apropiadas para las aplicaciones como imanes para altavoces. La capacidad de los cerámicos para mantener su resistencia y rigidez a temperaturas elevadas hace que sean muy atractivos en aplicaciones de alta temperatura. Las temperaturas operativas superiores son posibles gracias al uso de los componentes de cerámico, que representan una combustión más eficiente del combustible y la reducción de emisiones de los automóviles. Los cerámicos también se amplían en el recubrimiento de metales para reducir el desgaste y evitar la corrosión o proporcionar una barrera térmica. Importancia de la investigación. El mundo entero se ha visto hoy en día en una revolución en el uso de los materiales termoplásticos, debido a ser livianos, más fáciles de transportar, más fáciles de instalar, robustos, resistentes a la corrosión y eficaces en función del costo. Se ha convertido en uno de los materiales más utilizados en el mundo entero. Los cerámicos tienen numerosas aplicaciones en productos de consumo e industriales. Se utilizan varios tipos de cerámica en la industria eléctrica y electrónica, debido a que tienen una resistividad eléctrica elevada, una resistencia dieléctrica alta y propiedades magnéticas adecuadas para aplicaciones tales como imanes para bocina. La importancia de impartir este tema es que tiene un amplio campo dentro de la industria. En general, un plástico es un material flexible, resistente, poco pesado y aislante de la electricidad y del calor. Se emplea mucho en la industria porque es fácil de fabricar y moldear, es económico, ligero y admite pigmentos de gran variedad de colores. Además, puede combinarse con otros materiales y mejorar así sus propiedades. Un plástico es un material que está formado por moléculas de gran longitud, macromoléculas, que se endrenan formando una madeja. Aunque existen plásticos naturales, como la celulosa y el caucho, la gran mayoría de los plásticos son materiales sintéticos. Se obtienen de materias primas como el petróleo, el carbón o el gas natural, aunque la inmensa mayoría se obtienen básicamente del petróleo. Como ya hemos visto, los plásticos tienen muchas ventajas: protegen los alimentos, permiten empacar al vacío, mantienen productos en buen estado por más tiempo, reduce el peso de los empaques, es económico, liviano, muy duradero y hasta buen aislante eléctrico y acústico. Pero tiene dos grandes inconvenientes al desecharlos. 1. Ocupan mucho volumen en relación con su peso. 2. Comparando el tiempo que tarda en descomponerse con el de otros productos, es muy superior.